Los vikingos no desaparecieron de la historia por una gran batalla final que los Skalds pudieran cantar durante 1000 años alrededor de las hogueras del norte. Tampoco fueron derrotados porque sus antiguos dioses, Odín y Thor, los hubieran abandonado en favor de un nuevo y extraño panteón llegado desde el sur. Fueron borrados del mapa de Europa por algo mucho más letal, silencioso y corrosivo que el acero de sus enemigos más feroces y mejor armados. Una mentira brillante y metálica que corroyó los cimientos de su mundo desde el interior más profundo de sus casas comunales y sus redes de comercio. Un error financiero de tal magnitud que los guerreros más temidos del continente simplemente dejaron de existir como fuerza histórica relevante. Para entender la magnitud del error financiero que los mató, primero hay que comprender el mundo helado, duro y hermoso de donde vinieron. Un mundo que no se medía en oro ni en plata, sino en el coraje de un hombre, en el honor de su palabra y en la promesa del renombre eterno. En los confines helados de Escandinavia, el sol de invierno era apenas un visitante tímido y fugaz que se asomaba brevemente por detrás de las montañas. La supervivencia diaria no era un derecho garantizado por ningún rey. Era una conquista arrancada a una tierra ingrata y helada con las propias manos. El valor de un hombre libre residía en la fertilidad de su suelo rocoso y en la fidelidad inquebrantable y feroz que le profesaba a su propio clan. Y también residía en su legendaria capacidad de enfrentar la furia del Mar del Norte en busca de costas lejanas llenas de promesas y de peligros. El brillo frío de los metales preciosos era extremadamente raro y, por eso mismo, su economía interna era sólida, tangible y perfectamente verificable. No se basaba en la palabra lejana y abstracta de un rey extranjero, sino en el peso exacto de la plata quebrada y medida con sus propias balanzas. Era una economía simple, brutalmente honesta y eficaz, que dependía por completo de la pureza intrínseca del metal que estaban pesando en ese momento. Pero el Mar del Norte, traicionero y vasto, escondía caminos secretos hacia mundos que olían a especias exóticas y brillaban con una luz completamente diferente. Los monasterios de Inglaterra y las costas de Francia no ofrecieron apenas resistencia militar a la furia del norte que llegaba en sus veloces drácars. Para los monjes aterrorizados, los cálices de oro y los evangelios iluminados eran ofrendas sagradas e inviolables dedicadas a su único Dios cristiano. Para los guerreros del norte, aquello era el primer vislumbre de una riqueza que no exigía el lento y laborioso comercio de pieles y marfil de Morsa. Ese brutal choque de mundos plantó, sin que ellos lo supieran aún, la semilla de su propia destrucción financiera, cultural y espiritual definitiva. La plata se convirtió en el centro gravitacional de toda la ambición vikinga, en la nueva y peligrosa medida definitiva del éxito de un hombre. El renombre inmortal que antes cantaban los Skalds comenzó a cambiarse por el brillo tangible, frío e inmediato de las monedas de plata extranjeras. Un guerrero ya no volvía a casa solo con cicatrices e historias, sino con los brazos cargados de pesados anillos de plata y sacos de monedas. La vieja economía del honor y del peso exacto era lenta, pero inexorablemente suplantada por la nueva economía del acaparamiento y el atesoramiento egoísta. Durante décadas, el flujo de plata saqueada que entró en Escandinavia fue una auténtica inundación sin precedentes que lo cambió todo para siempre. Los drácars, antes naves de exploración y comercio diverso, se especializaron en una sola y lucrativa función: transportar el máximo botín posible. Pero el verdadero error estratégico no fue saquear monasterios ni extorsionar reyes, sino volverse dependientes de un sistema monetario que ellos no controlaban. La trampa financiera se llamó Danegeld, el impuesto vergonzoso que los reyes sajones pagaban con rabia para comprar unos pocos años de una paz humillante. Tomen este oro y esta plata,
decían los reyes con los dientes apretados por la furia. Y váyanse de una vez de nuestras tierras y de nuestras costas. Y los vikingos, confiados en su poder de intimidación militar, aceptaban el trato de buen grado, sin sospechar nada, creyéndose los amos del mundo. Cada pago de Danegeld que recibían no era más que un nuevo y apretado nudo en la soga que, lentamente y sin piedad, los terminaría estrangulando. Porque esa plata reluciente no era nueva ni pura, era la misma plata vieja, derretida y recortada una y otra vez por los astutos orfebres del sur. Los reyes sajones, cada vez más acorralados y desesperados, comenzaron a degradar la moneda de forma sistemática y a escala industrial masiva. Mezclaban la preciosa y escasa plata con más y más cobre, estaño o plomo barato, creando una moneda falsa y completamente envilecida. Pagaban a los vikingos con dinero falso, una imitación pálida y fraudulenta de la riqueza que antaño fluía por las rutas comerciales. Los vikingos, maestros del combate cuerpo a cuerpo, eran totalmente ingenuos en las sofisticadas y sutiles finanzas de las cortes del sur. Regresaban a casa con arcas pesadas, creyendo honestamente haber acumulado una fortuna para garantizar el poder y el futuro de sus clanes. Pero cuando los orfebres locales intentaban fundir esa plata para sus tradicionales brazaletes, descubrían la amarga y corrosiva verdad de la mentira. El metal estaba muerto, no valía nada. Y con él moría también un pedazo del alma económica y de la confianza del mundo vikingo. La confianza, el pilar fundamental de su economía basada en el peso del metal puro, se hizo añicos de forma irremediable para siempre. Si la plata del sur era una mentira sistemática, ¿qué más podía serlo? ¿Cómo confiar entonces en cualquier socio comercial extranjero? Las vastas redes comerciales que conectaban Groenlandia con Bagdad comenzaron a colapsar por el eslabón más débil de la cadena de valor. El colapso empezó por el eslabón más débil de todos, uno que ellos jamás imaginaron que pudiera romperse: la credibilidad de su propio dinero. Adictos a la plata fácil y rápida del Danegeld, comenzaron a descuidar lo que realmente los había hecho ricos, prósperos y respetados. El comercio de pieles de oso y zorro, el marfil de morsa, la miel silvestre y los halcones entrenados para la caza fueron abandonados. Cambiaron la sólida base de una economía productiva y diversificada por la brillante y peligrosa mentira de una riqueza puramente parasitaria. Vivieron de una limosna real que estaba siendo meticulosamente envenenada contra ellos en las casas de moneda de sus enemigos del sur. Mientras el norte se corroía en la desconfianza, los reinos del sur usaban el tiempo comprado con plata falsa para fortalecerse sin descanso. Forjaron mejores espadas de acero, construyeron murallas de piedra más altas y unificaron ejércitos profesionales bien entrenados y permanentemente armados. Se preparaban paciente y metódicamente para el glorioso día en que por fin pudieran dejar de pagar aquel humillante tributo a los paganos. Y el mundo vikingo, por primera vez en casi 3 siglos de expansión, comenzó a encogerse de forma irreversible y profundamente silenciosa. Las grandes expediciones que exigían barcos y cientos de hombres se volvieron raras y desaconsejadas por el riesgo y la falta de beneficio real. ¿Para qué arriesgar la vida en el mar si el tesoro traído se revelaba una y otra vez como basura metálica impura y sin valor? La era vikinga no terminó con una última y gloriosa batalla en un campo extranjero que los poetas pudieran inmortalizar en sus versos. Terminó con un silencio incómodo, pesado y resignado, que se instaló para siempre en los profundos y helados fiordes de Escandinavia. Terminó con jóvenes que ya no soñaban con el Valhalla, sino con la seguridad de una tierra que labrar y una vida tranquila y predecible. La ambición nórdica fue domesticada por la quiebra de su propio sistema de valores financieros y por la pérdida de la confianza en el metal. Los reinos escandinavos, que fueron una fuerza centrífuga imparable,
comenzaron a implosionar silenciosamente sobre sí mismos sin hacer apenas ruido. Sus líderes, para mantener algo de poder, se convirtieron al cristianismo y adoptaron el modelo económico del sur que tanto odiaban. Adoptaron la misma moneda fiduciaria, basada en la fe y no en el peso, que había destruido la confianza de sus orgullosos antepasados vikingos. Fue una rendición completa y total. No fue una rendición militar, sino una rendición cultural, espiritual y, sobre todo, de carácter financiero. El hombre del norte, definido por su independencia feroz, vio su mundo derrumbarse sin que se hubiera librado una sola guerra definitiva. Se derrumbó bajo el peso de una mentira abstracta, pacientemente acuñada en metal falso en las casas de moneda de reyes extranjeros. La verdadera historia de la caída vikinga no es una épica de derrota militar. Es la tragedia de una corrosión financiera interna e imparable. Es la crónica de un pueblo que cambió el acero que forjaba con sus manos por un brillo falso que no entendía y que no podía controlar. Y como ese brillo falso, lenta e inexorablemente, los borró del mapa de la historia y los redujo a un simple recuerdo. La lección de los vikingos es atemporal y dolorosamente relevante para cualquier civilización que se crea demasiado poderosa para caer. Una civilización, por fuerte que sea militarmente, no sobrevive si la base de su valor económico es una mentira y una falsedad. Los vikingos confiaron ciegamente en la promesa de un brillo que no controlaban y pagaron por ello el precio más alto imaginable. Pagaron con el precio más alto posible, su lugar definitivo en la historia como una fuerza que simplemente se desvaneció en la niebla. No fueron conquistados por un ejército invasor que superara sus defensas. Fueron financieramente desintegrados desde el interior de sus propios hogares. El próximo error financiero que mate a un imperio podría estar ocurriendo ahora mismo, frente a tus propios ojos, sin que te des cuenta. Disfrazado de progreso, de modernidad o de una nueva y brillante forma de dinero virtual que promete libertad, pero esconde nuevas cadenas. No olvides suscribirte a El Precio del Poder, porque la historia es una vieja y despiadada acreedora que siempre termina cobrando sus deudas.